preguntas que debieran hacerse muchas veces, que no son ni más ni menos que las que hacen que un político esté incómodo. Los portavoces parlamentarios, la inmensa mayoría, salen a una rueda de prensa que ya llevaban un guión como si supieran lo que tienen que contestar a cada pregunta. Eso solamente es posible cuando tú sabes lo que te van a preguntar. Hay mucho de autocensura. Hay muchos periodistas que en un momento dado, pues oye, y es humano y es legítimo, tienen miedo a que haya repercusiones, a que eso repercuta en su puesto de trabajo y demás. Hemos convertido la política en eso, en cuanto peor mejor. Es decir, yo necesito que el señor que está en el gobierno lo haga fatal, o yo pueda decir que lo hace fatal, porque es la única manera que me votarán a mí y yo le quito a él para ponerme yo. ¿Vale? Es que nos olvidamos que si él lo hace mal, si el que gobierna lo hace mal, el que perjudica es el contribuyente, es el ciudadano. Bien. Muy buenas, amigos. Hoy vamos a hablar de comunicación y va a estar con nosotros una persona que ha estado, si no me equivoco, 2 años en el Heraldo de Aragón, 12 años en A3 Media, ¿puede ser? Más. En A3 Media en distintos puestos, pero en A3 Media, pues más de 30 años. O en torno a 30 años, por redondear la cifra. 16 años en Antena 3. Sí, A3 Media, por eso digo que un poco aquí, un poco allá en distintos cargos, lo que es la vinculación con A3 Media, pues prácticamente 30 años. Como mínimo 4 años de presidente de Ciudadanos en Aragón. Bueno, el cargo era de coordinador general, la presidencia como tal solamente había una que era nacional, efectivamente. Bueno, como coordinador de zona, al final eras el número 1 de Ciudadanos el máximo responsable del partido en Aragón. Sí. Y actualmente estás en el gabinete de alcaldía en el Ayuntamiento de Tudela. En Navarra, sí señor. Vamos, un currículum como para poder hablar tranquilamente de comunicación y aportarnos seguro, un gran valor. Muchas gracias, Bueno, Daniel. gracias a vosotros por invitarme y el valor que te da sobre todo la experiencia acumulada por el paso de los años, porque en esta vida la mejor manera de aprender es eso, ¿no? Vivir la vida día a día, y en mi caso soy un afortunado, como tal me tengo, porque momentos mejores, momentos peores, momentos en los que me he sentido más ilusionado, con más ganas y demás, y otros menos, pero siempre en la foto aérea digo que he tenido la suerte de ver las realidades de distintas perspectivas, una misma realidad. Cuando estás en un medio de comunicación como periodista, eres un observador que te dedicas a contar lo que ves. Cuando estás en política activa, eres tú el que eres observado, eres tú el entrevistado, eres tú el foco de la crítica y demás. Y ahora, en el puesto actual que estoy ocupando desde hace muy poquito como responsable de la alcaldía en Tudela, es curioso porque claro, yo no había tenido nunca una experiencia de este tipo. Es acompañar a un alcalde, ser la persona que está a su lado en lo que es la organización de su estructura, de su agenda, de sus relaciones externas, pues supervisando el trabajo del día a día, que es una forma también de estar en la actividad política, pero digamos que el que está en el centro de la plaza frente al Miura es el alcalde. Yo estoy más en la barrera, ¿no? Pero aún así lo vives también con mucha intensidad. Yo soy un amante de la radio. Tú has estado en Onda Cero durante... Onda Cero también, dentro de la etapa de A3 Media. Dentro de la etapa Media, de A3 Media estuviste un largo tiempo de director, creo que de Aragón, si no estoy equivocado. Director en Aragón. En Madrid estuve en una etapa, pero no era exactamente Onda Cero Radio, sino una filial por la que pusimos en marcha un proyecto que a priori era un proyecto que nadie veía claro, que el de la televisión digital terrestre, pero supimos darle la vuelta a tiempo, ¿no? Para entrar en el sector de la producción audiovisual para terceros, lo que llamamos la producción low cost, ¿no? De bajo coste, que nadie tuviera que renunciar a poder hacer una televisión de calidad por los altos costes de producción. ¿Qué diferencia has notado principalmente entre un tipo de medio de comunicación que es la radio, que es totalmente diferente? Para mí, por lo menos, la radio tiene un algo especial, y ese medio de comunicación más visual, que es la televisión. Bueno, la televisión es la caña, ¿no? Por decirlo así, de forma directa. La televisión es probablemente el invento que ha supuesto el que de una época de cambios hayamos ido a ese cambio de época. O sea, la televisión irrumpió en nuestras vidas de tal manera que cambió nuestros hábitos, nuestras costumbres, tuvo su parte muy, muy positiva, también tuvo sus aspectos más negativos, y la televisión lo es todo. O sea, yo eso lo he podido comprobar. Tú sales por la tele un par de veces y ya te has convertido en un personaje público. Se sigue sintiendo esa admiración hoy en día al traspasar una pantalla y ver que esa persona que está ahí detrás de la televisión, de la pantalla en este caso, es una persona real cuando puedes interactuar y cuando puedes hablar. Sigue generando esa magia, esa admiración y sobre todo ese poder tremendo de convocatoria de llegar a todos los sitios. La radio es más personal. Yo la radio
no me preguntes qué me gusta más, no me lo preguntes porque ni yo mismo te sabría responder, ¿no? O sea, yo en la televisión me he sentido muy a gusto, pero la radio es ese componente de cercanía, ¿no? De proximidad. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. Eso que te permite poder estar haciendo cosas en casa tranquilamente, arreglando un armario, escribiendo, repasando cualquier documento o algo, y es esa voz que te acompaña. No tienes que dejar lo que estás haciendo para poder estar pendiente, como si te exige la televisión, y creo que en ese sentido es un medio cercano, cálido y sobre todo inmediato. O sea, el cetro ese de la inmediatez, del lo que ocurre está pasando, te lo estoy contando, probablemente ha cambiado en la era digital porque eso ahora mismo también ocurre en las redes sociales. Aunque, y yo rompo una lanza en favor de la radio, clarísimamente la radio tiene el currículum, el historial, el marchamo de la credibilidad, cosa que muchas veces a las redes les falta por una mera falta de contraste de lo que es la verificación de una noticia, el contraste de las fuentes y demás, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece la radio siempre como más familia. Yo escucho programas, por ejemplo, por las mañanas me suelo poner el monólogo de Carlos Alsina en Onda Cero y a mí me da la sensación de que yo soy amigo suyo y él no me conoce de nada. O sea, te da esa sensación de cercanía. O yo durante muchos años he escuchado el programa de por la noche de deportes de Cadena COPE o cuando estaban en la cadena SER y también te da esa sensación de que al final tú los conoces, pero claro, no los conoces de nada. Pero ahí en realidad ha habido una evolución. Siempre hay gente, comunicadores en este caso, que van marcando escuela, van haciendo un antes y un después. Yo creo que si hablamos de la radio, pasamos de una época de una radio más hermética, más basada en la tecnología del locutor hablándole a un micrófono con una impostura. Pasamos luego a lo que era una radio de proximidad más cercana, del que habla a un micrófono sabiendo que le está hablando a la gente. Se nota en el tono, se nota en las formas, se nota en la forma de trazar el mensaje, y yo creo pues, que evidentemente ha habido esos grandes maestros en una etapa determinada, como pudieron ser Bobby de Glané, Gallo, Joaquín Soler Serrano, grandes maestros de la radio en España, pero luego vinieron los García, Encarna Sánchez, pues gente como Carlos Alsina ahora mismo, Carlos Herrera y por supuesto el gran maestro Luis del Olmo, que marca un antes y un después en lo que es la concepción de la radio como un gran contenedor de información y entretenimiento, ¿no? Que es lo que hace que la radio tenga su franja de prime time en la mañana, a diferencia de la televisión, que la tiene por la noche cuando ya estamos en casa descansaditos y pendientes de la pantalla. Da la sensación que antiguamente sí que es verdad que García, por ejemplo, con De la Morena, sí que tuvieron diferentes conflictos en radio. Sí, que los he visto en algún podcast y sí. Juntos y se abrazan y se adoran. Claro. Pero no daba la sensación como antes no estaba tan enfrentados los medios de comunicación. Como ahora, por ejemplo, tú les oyes hablar incluso unos de otros y no hablan con no hablan con admiración, sino hablan más con enfrentamiento o intentando ridiculizar al otro. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay quien es más radical, más militante, pero estamos en un momento en el que está todo tan polarizado que no se salvan ni los medios de comunicación. O sea, hoy en día pasan cosas muy curiosas. O sea, a lo mejor te llaman para ir a una tertulia o algo. A mí no me ha pasado, pero sé de gente que le ha pasado y le han dicho, ¿sabes lo que pasa? Que es que me ha fallado fulano, que es el que se sienta a la derecha porque es el de derecha. Y yo podría ir para opinar lo que en cada momento considere según los datos que haya sobre la mesa y el juicio de valor que yo haga en ese momento. Bueno, no, a mí me interesa que vengas y tal para compensar los dos lados de la bancada, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado un poco a la figura del todólogo, que en realidad son personas que opinan de todo lo que está pasando casi en tiempo real. O sea, la misma persona que hoy, si se ha caído un avión, es ingeniero aeronáutico y es capaz de explicarte las causas antes de que encuentren las cajas negras, es el mismo que mañana te va a estar explicando por qué la herencia de Camilo VI a su hijo Camilín ha hecho que tal. O sea, en realidad es como una especie, yo creo que hay tal afluencia de medios que son como calderas en permanente ebullición donde, como los fogones de los trenes, hay que echar
combustible permanentemente, ¿no? Carbón, más madera, porque necesitas dotar eso de contenidos. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque al final lo que se suele decir, ¿no? Que cuando se produce una inundación, lo primero que falla es el agua potable. Quiero hacer un impasse en el episodio de hoy para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada vez la factura de electricidad nos está subiendo más. Por eso quiero hablar de nuestro patrocinador Isasfe. Isasfe es una consultoría energética que lo que hace es hacer que sus clientes cada día paguen menos en su factura de electricidad y están consiguiendo que rebajen su factura en más de un 30%. Hay una estadística que está clara, y es que más del 90% de los suministros pagan de más en su factura de electricidad y de gas. Por eso os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis mandarle una factura reciente y os pasen una propuesta que no podéis rechazar. Sin compromiso, sin coste, solo ahorro. No dejes pasar la oportunidad. Seguimos con el episodio. Entonces llega un momento que a veces la imposibilidad material, técnica de poder verificar suficientemente y contrastar una información, o preparar un programa de debate y de opinión, seleccionando a la gente, buscando a los mejores expertos. Había un programa, se llamaba La Clave, hace muchísimos años, José Luis Balbín presentaba un programa siempre en torno a una película que no siempre tenía que ver del todo, era muy difícil encontrar la película que se adecuara al 100%, pero llamaba la atención porque claro, los invitados siempre eran distintos. Si hoy vamos a hablar de la energía nuclear, pues vamos a traer a gente, por un lado, que defienda, que no defienda, pero que sea gente que a la hora del currículum ya te tiras 10 minutos hablando para decir lo que son, doctor de tal universidad, ha protagonizado encuentros de tal tipo y tal. Ahora, ya te digo, es una necesidad de llenar constantemente de contenido esos espacios, ¿no? Y como cada vez hay más medios, sobre todo en digital y demás, pues se nota. Yo siempre he tenido un poquito de admiración por la profesión de periodista, por el periodismo, porque me daba la sensación que siempre luchaba por la libertad en mi país. Uh-huh. Y ahora me froto los ojos cuando veo que periodistas intentan prohibir o no dejarle que haga sus funciones otros periodistas, uh-huh, que son compañeros suyos, en el Congreso, por ejemplo, como está pasando con Vito Quiles. Fuera de que se esté más de acuerdo o no, yo no soy un gran conocedor ni de todas las preguntas que hace, uh-huh, pero al final te da la sensación que simplemente porque hace preguntas incómodas que el resto no quiere hacer, uh-huh, parece que se han puesto de acuerdo sus propios compañeros para intentar boicotearle y quitarle su derecho a ejercer su trabajo al final, que es estar de periodista en el Congreso. ¿Cómo ves que va evolucionando el sector del periodismo en la situación de enfrentamiento que nos encontramos actualmente? Hablamos de evolución sin contar con que existe también la involución. Y en algunos aspectos hemos involucionado. O sea, yo eso lo tengo muy claro. El tema de Vito Quiles es un tema... A ver, yo distinguiré siempre el fondo y la forma. A mí, según qué formas, según qué estilos, el estilo del abordar a la gente, asediarla, acosarla y tal, yo creo que tiene que tener un pequeño límite o unos límites dentro de lo que son las normas básicas de convivencia y educación, y hay que respetar. Si te digan no quiero hablar, pues no quiere hablar, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero luego está el fondo, ¿no? La pregunta. Al margen de cómo lo he hecho, si he sido poco afortunado en el uso de las palabras que he empleado, si he sido excesivamente duro y demás, la pregunta que yo he hecho, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y eso es lo que creo que debemos preguntarnos. Y desgraciadamente, hoy en día, lo digo abiertamente, no se hacen en las ruedas de prensa las preguntas que debieran hacerse muchas veces, que no son ni más ni menos que las que hacen que un político esté incómodo. O sea, hoy en día los portavoces parlamentarios, la inmensa mayoría, salen a una rueda de prensa como el que va a un paseo militar, de allí no pasa nada, ¿no? Hace poco se formó una especie de escandalera y tal, porque decía que, no sé qué partido era, no es lo de menos, porque pasa con todos, que ya llevaban un guión como si supieran lo que tienen que contestar a cada pregunta. Eso solamente es posible cuando tú sabes lo que te van a preguntar. Pero es que, desgraciadamente, salvo excepciones que las hay, y de periodistas que cuidan muchísimo las formas, no voy a dar nombres porque hay muchos y hacen preguntas incómodas, en general se tiende a no complicarse uno excesivamente la vida, porque una pregunta incómoda normalmente requiere repregunta y otra vez y vuelta a insistir hasta que consigues sacar lo que estás buscando. Y eso hace que te conviertas en un periodista incómodo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día un periodista incómodo
bueno, pues hay muchos teléfonos que se descuelgan y, oye, ¿y este tío por qué tiene que preguntarme? Mira a ver a quién mandas, que luego no sé qué y tal. Y estamos en un momento en ese sentido donde se ha perdido esa frescura, vamos a llamarle libertad en términos claros, esa frescura, esa libertad de poder expresarte, poder preguntar sin tener que tener ningún tipo de miedo a represalias y demás. Yo, desde luego, que un periodista pregunte lo que quiere, como quiera, yo le puede desafear la forma en que te hace una pregunta. Yo le contesto, pero hago usted el favor de tener un poquito más de educación. Mira, yo me acuerdo una vez con Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse. Una rueda de prensa de estas después de una sesión parlamentaria, él estaba como portavoz y hubo un periodista que se ve. Oiga, Rubalcaba, entonces esto que ha dicho usted, dice, señor Rubalcaba, le cortó él. Y dijo, perdone, señor Rubalcaba, señor Pérez Rubalcaba, en fin, usted diríjase a mí con corrección y a partir de ahí yo le contesto a lo que usted me pida. De eso se trata. De eso se trata. De cuidar las formas, pero no renunciar nunca al fondo. Está claro que todo el mundo, ejerciendo su profesión o no, se merece respeto y que, lógicamente, tienes que dirigirte a las personas con respeto, pero tienes que poder tener la libertad de hacer las preguntas que tú entiendas. Yo jamás firmaría un documento que impidiera a Vito Quiles o a cualquier otro periodista de otro aspecto o vinculado a otro tipo de ideologías o líneas editoriales el poder ejercer su trabajo como periodista. ¿Es usted profesional del periodismo? Ya no hablo de tener el título, no tener, si usted lleva tiempo dedicándose a esto y es un periodista acreditado, trabaja para un medio y tal, adelante. Porque el que se va a retratar es usted. Si resulta ser un grosero, un maleducado, o falta el respeto a la gente, o hace preguntas basadas en datos que no están verificados y demás, el que acabará perdiendo el crédito es usted. O sea, llega el momento que la gente se canse, ¿no? Pero a mí, desde luego, no me gusta, lo digo como periodista, ver que otros compañeros le afean su actitud o incluso se enfrentan de alguna manera a él o a quien sea, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad, a lo mejor echas en falta que ese estilo de Vito Quiles pues fuera igual de agresivo, directo, con todos los políticos, a lo mejor no solamente con los de un lado, pero se pasa lo mismo. Si te vas al lado de la izquierda, pues también hay periodistas que son muy pastueños o muy tolerantes con los partidos políticos de izquierdas y luego, sin embargo, pues con los partidos de derecha son tremendos. Pero tiene que ver con lo que te decía antes, o sea, la polarización, que te tienen que obligar a estar con papá, mamá o el blanco y el negro. El blanco y el negro hay una gama de grises. Yo, aparte, pues, me dedico a valorar, a analizar y a partir de ahí hago preguntas y busco respuestas. Como ciudadano, te hablo ya, me da la sensación que es muy complicado que cuando el Estado y todas las administraciones públicas están regando de dinero a los medios de comunicación, yo no sé exactamente los porcentajes, pero alguna vez he leído que son porcentajes de financiación con respecto a su presupuesto muy altos, se me antoja complicado que estén trabajando en libertad. La publicidad siempre ha sido un condicionante, siempre. Pues que no es lo mismo que el condicionante venga de un anunciante privado que venga de la administración pública. Es verdad que hoy en día la publicidad institucional, lo que llamamos el dinero que las administraciones públicas invierten o meten en los medios de comunicación, pues ha acabado siendo una parte muy importante de su cuenta de resultados, excesivamente importante. ¿Por qué? Pues porque no es que haya habido una crisis en el mercado de la publicidad, que la ha podido haber en épocas de crisis económica. El mercado de la publicidad siempre es anticipativo. O sea, cuando el mercado de la publicidad empieza a caer a bajar, ya ves venir que va a haber crisis económica y al revés. Cuando parece que otra vez, los que conocéis el tema de las reglas del marketing, cuando de repente las empresas empiezan a interesarse por la publicidad, el marketing y demás, es que vamos a salir ya del bache, ¿no? Pues claro, ha habido tal afluencia de medios, todos quieren su porción, todos quieren su participación en eso que llaman la tarta, que al final en algunos casos algunos han acabado sucumbiendo a la tentación de decir, bueno, yo cierro el 1 de enero un contrato con este ayuntamiento, con este gobierno autónomo de tanto, ya me aseguro del cierre del ejercicio. Eso sí, eso tiene un precio. Luego yo tengo que estar ahí tratando por lo menos bien, ¿no?, con cariño al que me está poniendo el dinero. Y en ese sentido hay periodistas, me constan que no los verás nunca irse a comer con un político o a cenar con un político. No, hablan con ellos, les entrevistan y eso, pero no quieren tampoco tener un trato que vaya muy allá. Guardan la distancia. Que es lo correcto para la distancia. Es que es una pescadilla que se muerde la cola, porque dice, si voy a comer con el político a cenar, yo no tengo fuentes. Necesito que él confíe en mí. Ya, pero eso crea un lazo de amistad y una interrelación. Pero bueno, mientras es entre el periodista y el político, no es tan peligroso como cuando el que come, el que cena o el que, digamos, convive en fin de semana, fiesta y tal, es el
el dueño del medio, ¿no? El editor, la propiedad, eso complica un poquito más las cosas, porque este tipo de contratos... Más fíjate, ya ha llegado un momento que yo creo que no hace falta que se le diga al periodista lo que puede, lo que no puede. Hay mucho de autocensura. Hay muchos periodistas que en un momento dado, pues oye, y es humano y es legítimo. Tienen miedo a que haya repercusiones, a que eso repercuta en su puesto de trabajo y demás, y dicen, bueno, ¿cómo voy a meter yo con este? Sí sé que estamos alineados, sé que... Entonces ellos mismos ya se tientan las ropas, como se suele decir. ¿No habría forma de que los medios de comunicación obtuviera financiación de otras fuentes para tener una mayor libertad a la hora de ejercer su profesión? A ver, las fuentes son las que son. Las fuentes de ingresos, la publicidad, toda la vida lo ha sido. Al final la gran ganadora en la batalla de la publicidad, la guerra de la publicidad, ha sido la televisión. O sea, la televisión sigue siendo hoy en día el soporte más atractivo para el anunciante porque es el que mayor retorno le da, el que más impacto tiene, el que más llega a diferentes tipos de targets o de público. Entonces, bueno, pues la televisión se ha llevado el gato al agua y claro, los demás tienen que pelear en mercados muy, muy complicados. Si es ahora mismo prensa o periodismo digital, pues es la suscripción. ¿Qué ha pasado? Pues como la mayoría empezaron regalando el producto, que para mí ha sido el mayor error, la mayor equivocación que ha cometido el sector de la comunicación en España, los medios me refiero, ha sido no poner en valor su producto. Es decir, si a mí realmente me regalan un contenedor de noticias, es porque la información no vale nada o se consigue de manera gratuita. Y no es así. La información de calidad vale dinero porque cuesta dinero hacerla. Tienes que trabajar, tienes que moverte, tienes que llamar, tienes que indagar, tienes que reunirte. Y eso cuesta dinero, lleva tiempo. Entonces, al final, ¿qué pasa con esto? Pues que va a ser muy difícil ponerle ahora el cascabel al gato. No puedes decir, el control de la publicidad institucional, ya hay controles. Se supone que hay que tener en cuenta parámetros de audiencia, de difusión, a la hora de distribuir ese dinero, ¿no? Pero es muy difícil evitar que no primen criterios absolutamente subjetivos. A la hora de ver, como estamos viendo, no hace falta señalar una administración concreta. En general, el que tiene la llave de la caja, pues para portarse con un medio de una manera o de otra y tal, pues es el que manda. Al final es lo que vemos todos los días que está sucediendo. Antes has hablado de refilón. Lo que sí creo, perdona, es que a lo mejor sí que debiera ser un imperativo ético, y en ese sentido pasado por el filtro de la legalidad, la transparencia absoluta de que los medios estuvieran obligados a publicar de manera regular, igual que tienen la mancheta, que se llamaba prensa escrita, pero vamos, sea televisión, sea lo que sea, qué fuentes de financiación tienen del erario público. La parte privada, siempre ha habido grandes anunciantes, corporaciones industriales, privadas y demás, que han dejado muchísimo dinero en medios, y eso se ha podido notar. En un momento, no es lo mismo dar una cuenta de resultados negativa de una manera que darla de otra, en fin, eso siempre se puede notar. Pero en el caso de la publicidad institucional, yo creo que es excesivamente descarado. Antes has tocado refilón y quiero hablar sobre ello, y es la evolución de los medios de comunicación hasta el día de hoy. Yo pienso, por ejemplo, en mí, que yo tengo más de 40, yo estoy en la cuarentena, en la cuarentena de edad. Yo casi en la sesentena, con lo cual... En la cuarentena de edad, y yo empiezo a observar y digo, yo no veo la televisión, o sea, la televisión de toda la vida, o sea, los canales de televisión. Yo llego a mi casa y yo veo, si puedo elegir yo, porque yo tengo 3 nenes chiquitines, si puedo elegir yo, veo en YouTube lo que yo quiero ver. Si están los nenes, pues una plataforma de los nenes, o si no con mi mujer una serie o lo que sea. Si yo, que tengo 40 y pico años, estoy haciendo eso, los de 30, quiere decir que aún van a ver menos la televisión, la televisión de toda la vida, Antena 3, Telecinco, 4, etc, etc. Los de 20, no sé si saben que existen los canales de toda la vida. Entonces, ¿hacia dónde va a ir evolucionando todo eso? Porque cada vez da la sensación de que van perdiendo fuerza o están teniendo más problemas para aguantar el tirón. Bueno, yo creo que ahí ni los propios gestores hoy en día de la televisión tienen claro hacia dónde va a derivar esto. Es que hemos pasado de la gran secada a la gran remojada. En 1990, es decir, antes de ayer, en términos de lo que es una secuencia temporal, yo entonces estaba acabando la carrera, la acababa de terminar justo en el 89, solamente existía
televisión española, la 1 y lo que llamaban el UHF o la 2, que tampoco llegaba a todos los hogares de España. Me acuerdo que en mi casa no se veía la segunda cadena, en casa de mi abuela sí, por ejemplo. Pero de repente pasamos a la irrupción de las privadas, Antena 3, Telecinco, lo que fue Canal Plus, televisión de pago, las concesiones de las que hablábamos antes del haberte portado bien con el gobierno, parecía mentira, ¿no? De 3 canales que vamos a dar, por lo menos que sean los 3 en abierto, pues no, hubo uno de pago, a lo que son luego las nuevas licencias que da Zapatero con La Sexta, con 4, que al final hubo que absorber, ¿no? Quiere decir, el grupo Mediaset de España se queda a 4, A3 Media se queda a La Sexta, porque no daba para tanto. Además, se justificaba diciendo que era en aras de la pluralidad, de la libertad de elección y demás. Estudios que demostraban que España ya era un país suficientemente plural como para abrir el terreno a más operadores. Pero bueno, tiene que ver con lo que hablábamos antes, es decir, tener mi propio canal de televisión que a mí me trate bien o que sostenga una línea editorial que coincida con la del gobierno de turno, ¿no? Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Yo no lo sé, ya te digo que creo que muchos operadores de televisión hacen sus apuestas, pero creo, y esto sí me atrevo a decirlo, que hay algo en lo que no va a ser posible, va a ser muy difícil que las plataformas compitan, que es en hacer televisión generalista. Es decir, películas. Te vas a una plataforma, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero ya sin publicidad en teoría, porque ya empiezan a meterte, ¿no? Cada vez el premium va a ser más exigente lo que es pago, pero no te hacen programas como El Hormiguero, La Revuelta, esos programas de entretenimiento no son el contenido del que se nutren estas teles, que van a compartimentos estancos, enlatados, comprados a productoras y demás. Entonces yo creo que la televisión líder ahora mismo en España, que es Antena 3, supo verlo en ese sentido, acertó apostando por contenidos generalistas, entretenimiento, o sea, entretenimiento para las familias y demás, donde tienen ahí su punto de apoyo, ¿no? Y funcionan, porque ahí tienes las cifras, siguen siendo negocios rentables, tuvieron etapas mucho más rentables, donde ganaron dinero, como se suele decir, para asar una vaca, ¿me entiendes? Y ahora quizá no es tanto, pero siguen siendo negocios buenos. Normalmente siempre creando ese tipo de holdings donde, pues, el grupo A3 Media, que hemos hablado bastante, hay una tele o 2 canales de televisión, hay una radio, están las TDTs y por encima de todo un grupo editorial, que es el principal grupo editorial en lengua castellana, que es Planeta, ¿no? Entonces ahí todo eso ayuda. Pasaste de buscar poner el foco atrás, cuando estabas en A3 Media, cuando estabas en Antena 3, en otras personas, y de repente te cae el foco a ti. Eres tú el que estás delante del micrófono y los periodistas enfrente y dices, ¿cómo me he metido yo en esto, no? O sea, en este follón. La verdad es que, a ver, cualquiera podría pensar, anda que si lo llegas a saber, o anda que si... A ver, yo no me arrepiento. No me arrepiento, en general no me arrepiento nunca de nada, pero por una razón. Porque creo que es hacerse trampas a uno mismo. O sea, uno toma las decisiones en momentos concretos, en unas circunstancias determinadas y con unos parámetros. ¿Te puedes equivocar? Sí, sabes, me puedo equivocar, pero tú no estás decidiendo en ese momento con lo que has aprendido o has visto unos años más tarde, ¿no? Ese presentismo que tenemos, la costumbre casi de dar a todas las cosas, ¿no? De juzgar hechos de hace 50 años con nuestra visión actual, o juzgar lo que hemos hecho nosotros mismos hace 4 o 5 años con lo que hemos aprendido durante ese periodo, ¿no? Entonces surgió la oportunidad, Ciudadanos contactó conmigo, me venían siguiendo, obviamente yo hacía mis comentarios políticos en Onda Cero y creo que veían ese perfil que yo antes trataba de promocionar, que es de una persona, oiga, que ni blanco ni negro, ¿no? Es que no todo es el dogma en el que hay que creer. ¿Se puede cambiar de opinión? Claro que se puede cambiar de opinión. Lo que no es lo mismo es cambiar de principios. Eso ya es otro tema, pero entraríamos ahí en otro tipo de debates. Pero yo puedo opinar ahora mismo que esto es de un material determinado, pero si mañana viene alguien y dice no, se ha demostrado científicamente que este material que parecía que era barro cocido y tal, en realidad es un cristal de una roca mineral, pues tendré que decir, pues ahora cambio de opinión, no me voy a mantener en eso, ¿no? Entonces, a mí Ciudadanos me dio esa oportunidad. Yo vi la posibilidad de lo que se suele decir, devolver a la sociedad, aparte de lo que la sociedad te ha dado a través de la política, en un partido como Ciudadanos, que yo fui convencido
de que realmente era una tercera vía, la tercera España de la de Chávez Nogales, ¿no? O sea, de intentar encontrar un punto, como decía Chávez Nogales, decía, es que en relación a la guerra civil, a mí me habrían fusilado los dos bandos, porque efectivamente yo encontré esa opción en Ciudadanos, ¿no? Todos pensábamos eso, que iba a ser la vía la verdad es que yo me sigo encontrando a muchísima gente que me dice que votaron a Ciudadanos y creo que fue un partido que, bueno, pues se cometieron errores, no hay que reconocerlo. Errores, ojo, que a otros les han perdonado y a Ciudadanos no. O sea, quiero decir que eso es así. O sea, cosas que han pasado en el Partido Popular, el Partido Socialista, que han tenido unos escándalos de corrupción tremendos, que les han sacado los colores de todo tipo y al final se les acabó perdonando. Y a Ciudadanos no se le perdonó, en un momento dado, la coherencia de ser fiel a lo que se había prometido al electorado antes de unas elecciones. Nosotros no pactaremos con el PSOE de Sánchez. No pactaremos con el PSOE de Sánchez. Que votan 4 millones de personas. Oiga, usted ha dicho que no pactará con Sánchez y con su proyecto. Yo lo voy a mantener. Eso luego viene una segunda vuelta electoral y te penaliza. Y claro, la debacle fue tal que, bueno, pues que hubo quien decidió, en este caso Rivera, lo que se llama el del paso al lado, el testigo Arrimadas, y bueno, además la historia ya la conoce todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que es eso, en política hay que saber mucho de comunicación también. Es muy importante, no lo que las cosas son, sino lo que las cosas parecen o acaban pareciendo. El relato. Mira, yo te cuento la anécdota, porque a mí me pasó. Cuando yo me presenté, había amigos del PP o votantes del PP que me decían, mira, por primera vez vamos a poder votar a alguien que conocemos y yo no voy a votar al PP, te voy a votar a ti. Me decían antes de las elecciones, porque bueno, te conocemos, sabemos que eres un tío honesto, joder, que tienes ganas, que eres fiable, en fin, que pudieran ellos pensar de mí. Me decían, eso sí, como pactes con Lambán, a mí me retiras el saludo, o no, ya te lo retiro yo a ti. Y yo les decía, pues no me votes, porque en aquel momento ya se había dicho que con el PSOE ni a cobrar una herencia con cualquier PSOE de España, el de Sánchez, del de Lambán, luego el tiempo ha demostrado, aunque ya se veía claro desde el primer momento que no era lo mismo, ¿no? Entonces yo les decía, digo, no me votéis, dice, no, sí, te vamos a votar y tal, pero vamos, porque doy por hecho que no vas a pactar con Lambán. Bueno, cuando volvemos de las elecciones, la aritmética es la que es y salía la fórmula de un pacto por la izquierda, que es el que se produjo, con el apoyo del PAR, pero el grueso era Chunta, era Podemos, era el PSOE y demás, esos mismos me llamaban y me decían, oye, supongo que pactarás con Lambán antes de que hagan el acuerdo por la izquierda, ¿no? Digo, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? O sea, hace 4 días me estabais diciendo que si pactas con Lambán ya dejas de ser mi amigo, poco menos, ¿no? Y ahora me estáis rogando que antes de que ocurra lo otro, decir, bueno, pues que con Ciudadanos pasó un poco esto. O sea, muchos entendieron que podíamos ser el partido, ese partido bisagra, que a mí no me gustaba nada. Yo siempre decía, no, aquí no hemos venido a fundar una ferretería. O sea, yo tengo que ser algún elemento de dinamización, o quiero ser palanca, no quiero ser bisagra, ¿no? Entonces, se cometieron errores, insisto, de comunicación, ¿eh? La gente entendió que si no había pacto con el PSOE era porque nosotros no queríamos y fuimos incapaces de transmitir la realidad, y es que era Sánchez el que no quería. O sea, el primero que habla de la banda es Albert Rivera en sede parlamentaria durante la sesión de investidura en el año 2019. Están aquí al lado, la habitación del pánico. O sea, señor Sánchez, lo que tiene es una banda, gente que se ha organizado para poder llevar adelante un proceso de constituyente, en el sentido de acabar con el régimen del 78, romper ese candado que decía Pablo Iglesias, y demás. Bueno, entonces, este tío está zumbado, ¿cómo puede decir? A mí había gente de Ciudadanos, entonces alguno de ellos está ahora mismo en gobierno, en Partido Popular, y no voy a acotarlo más porque se sabría de quién estoy hablando, que me llamó ese día y no. Dani, ¿has oído a Rivera? Digo, sí. ¿Cómo puede hablar de una banda? Y yo le dije, ahorita me ha sonado un poquito así chocante, pero bueno, oye, yo creo que a veces las cosas, cuando se dicen con esta rotundidad, la gente, no, pero muy mal. Y ahora es de los que... Cada día suena mejor es que en realidad... No, porque ya lo ha dicho un tribunal. Quiero decir, ya hay un tribunal que en un auto, cuando ha decidido el ingreso en prisión de Santos Cerdán, lo más reciente, ha dicho presunto delito de organización criminal. Claro, eso es una banda. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pasó eso. En lugar de, no sé, Rivera por mí ha dicho, mire, yo me he comprometido con 4 millones de españoles a que no voy a pactar nada con Sánchez. Ahora bien, lo que viene puede ser peor, con lo cual yo lo único que digo es que en 2016 el señor Sánchez y yo llegamos a un acuerdo que no fue posible porque Podemos lo boicoteó, pero si él quiere
que lo desentierre, lo llevamos al taller, chapa y pintura, a ver qué tal quedaría eso, y hablamos. Y yo ahora me voy a pasar unos días a la playa con mi pareja o lo que sea, si él quiere que me llame. Lo importante es dónde queda la pelota, en el tejado de quién. Claro, si se queda en tu tejado y al final hay una repetición electoral y la opinión pública percibe que eso es porque tú no has querido formalizar ese pacto, eres tú quien paga el plato. Tienes un problema. El pato, vamos. En Aragón, en esas elecciones que has estado hablando, ¿daban las cuentas para que hubiera habido un gobierno de centro-derecha o no? No. O sea, con PAR, Ciudadanos y PP no daban las cuentas. No daban. No, hacía falta Vox, el concurso de Vox. Externamente, es decir, nosotros sabíamos que Vox iba a apoyar, o sea, iba a apoyar porque Vox sí que asumía el compromiso de decir, no seremos nosotros quienes podamos promover o facilitar un gobierno de izquierdas, ¿no? Pero no hubo, al final no hubo oportunidad porque el PAR tomó la decisión que tomó y ahí Javier Lamán jugó muy bien sus cartas, hizo la llamada esa de primera hora después de unas elecciones, que es donde ya te posicionas, llamada que siempre por mera cortesía suele ser privada, pero donde ya detectas si hay intención o no de hablar de algo. La verdad es que Arturo Aliaga en aquel momento era muy, muy reacio al acuerdo, pero bueno, porque no era solamente no por el PSOE, con quien ya habían gobernado durante la etapa de Martínez Iglesias, un montón de años. Era más reacio, pues porque tenían ahí unos rivales de toda la vida, que era el Chunta aragonesista, con la relación con el PAR siempre habían salido chispas. Podemos, identificado claramente con Partido Comunista, o sea, era la antítesis de lo que es el PAR o lo que el PAR ha sido, ¿no? Pero bueno, finalmente ahí yo creo que también hubo mucho factor humano. El PAR había salido tremendamente escaldado, sobre todo en los pueblos, en el medio rural, de su relación con el PP. Ha habido situaciones de esta, lo que luego le pasó a Ciudadanos, que vienen, se llevan a la gente, cuando tienes una lista más o menos formada te la revientan. Bueno, la habilidad propia, que en política más o menos para algunos está legitimada, yo no la llegué a entender ni la comparto, y la experiencia de años de decir, bueno, pues saber moverse, ¿no? Y entonces en aquel momento el PAR estaba en una situación muy complicada para haber alcanzado algún acuerdo con el Partido Popular. Y eso que la presidencia era para Ciudadanos. O sea, el primer acuerdo al que nosotros llegamos con el PP es que en el caso de investidura, aunque nosotros hubiéramos sido tercera fuerza y ellos segunda, la presidencia era para la candidatura que yo encabezaba. Aún así, no hubo manera. No hubo manera. Porque tanto no hubo manera, perdón, pero por el tema de Vox, no por nosotros. Sí. ¿Por qué tanto choque entre Ciudadanos y Vox? ¿Qué es lo que diferencia? Porque hay gente que nos perdemos y no llegamos a entender tanto, no en esta parte de Ciudadanos con Vox, sino es... les oyes hablar a veces y tú lo que oyes no es tan grave. Bueno, a mí me cuesta más entender. Entonces no llego a entender por qué es como el agua y el aceite, porque eso no se puede llegar a un punto de encuentro. El planteamiento de Ciudadanos entonces ahora ya es absurdo, porque Ciudadanos como tal no ha desaparecido, el partido sigue existiendo y bueno, los partidos liberales son como son en toda Europa. Y pueden pasar de estar aquí a desaparecer y como los ojos del Guadiana, pero precisamente por su propia idiosincrasia, ¿no? Por esa forma en que funcionan mejor en escenarios no tan sumamente polarizados como el actual. A ver, Ciudadanos siempre dijo que no gobernaría con Vox, pero porque es que yo creo que habría sido metafísicamente imposible. ¿A qué me refiero? Hay planteamientos que son irreconciliables. En lo económico seguramente íbamos a estar de acuerdo en todo, como partido liberal, probablemente íbamos a coincidir en todo, pero en otro tipo de cuestiones, pues no, sobre todo en el tema de la educación, ¿no? El tema de la educación en los colegios, el impartir determinadas enseñanzas, los pines parentales, una serie de cuestiones, ahí vamos a tener problemas, ¿no? Las cuestiones de la gestación subrogada, o sea, temas sociales a los que nosotros pues, no teníamos intención de renunciar, entre otras cosas porque era lo que nos diferenciaba no tanto de Vox, sino o lo mismo de Vox que del Partido Popular. O sea, el Partido Popular es el partido conservador de España. A ratos y a conveniencia se van un poco hacia el centro y adoptan el mantra liberal cuando les conviene. Cuando les conviene vender, que ahora mismo, por ejemplo, Feijóo está diciendo no pactaremos con Vox. Recuerdo el 19, Pablo Casado estaba ofreciendo ministerios a Vox antes de las elecciones. O sea, a mí me parece una temeridad. Cuando dices antes de unas elecciones no haremos esto o lo otro, es una temeridad y que haga un partido liberal todavía más, que fue otro de los errores que comete Ciudadanos en el 19,
nombrando al PP socio preferente. Un partido liberal no tiene socios preferentes. Tiene socios con los que no van ni a la vuelta de la esquina y otros con los que pueden más o menos llegar a entenderse. Pero no estoy esquivando la pregunta, ¿eh? A ver, había una opción de gobierno que era un pacto entre el Partido Popular, Ciudadanos, digo por orden de lo que era fuerza más votada, sí. Partido Popular, Ciudadanos, el PAR, dábamos por hecho que no tendría problema en entenderse con nosotros ni con el PP, y ahí estaba Vox, con quien podía haber discrepancias, y el mensaje fue, señores de Vox, ustedes verán. O sea, si no apoyan esta investidura de un candidato de Ciudadanos, viene a la izquierda. Serán ustedes los responsables, ¿no? Era un poco retorcido, yo también lo reconozco. Decir, me está usted aquí haciendo elegir entre susto o muerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, ellos estaban dispuestos, porque de hecho lo hicieron en otras comunidades autónomas. Dijeron claramente, ¿no? Fue el PAR. O sea, quien no permite que esa suma se produzca, por lo menos para la investidura, fue el PAR. ¿Qué habría pasado después? Yo no lo sé. Y yo era el que estaba arriba de todos. Es decir, yo iba a ser el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. ¿Quién me habría encontrado después? No lo sé. Pero hubiera sido un circo, ¿eh? Bueno, a ver. Eso hubiera sido es que, un poco jodido. Insisto, no es lo mismo hacer una lectura después de ver lo que... Hay una expresión muy aragonesa, lo digo con confianza y tal. Suena un poquito mal, pero es verdad, cuando dice, a cojón visto, macho. ¿Me entiendes? Es decir, que es que en este caso es lo mismo. Después de ver las cosas y eso, hay un problema, yo creo, de base, que es la cultura, que todo es cultura, la cultura política, la cultura de la imagen, la cultura del no sé qué, no. Bueno, es el tema del concepto que tenemos de pacto político. Un pacto político entre partidos, cuando crean una coalición, tiene que ser un acuerdo en el que las dos partes tienen que renunciar a algo. Yo recuerdo los primeros ataques a Arturo Aliaga después del acuerdo con Lambán y con la Xunta, que fueron durísimos, durísimos. Y Aliaga no contestaba, no decía nada y tal. Durísimos, ¿por qué? Me acuerdo que era el tema de la custodia compartida, por ejemplo, que nosotros habíamos apoyado, y el PAR también. Bueno, lo primero que hace el nuevo gobierno de Lambán con Podemos y demás es otra vez romper el tema de la custodia compartida para que la custodia sea de la madre y tal. Y el PAR votó a favor. ¿Os habéis vendido? No, es que hemos pactado. O sea, nosotros hemos tenido que renunciar a esto para que en un momento dado Podemos se trague a ver, ya lo diré, el tema del impuesto de sucesiones y tal. Que se trague otra cosa, vamos. Y bueno, pues que siga como está, o sea, que quede bonificado, esa es la palabra, que se bonifique sucesiones y demás. O sea, en un pacto cada uno tiene que renunciar a cosas, sino ¿qué pacto es ese? Si esto consiste en que tú te vengas conmigo, vamos a basarnos en lo que nos parecemos y en lo que no nos parecemos, bueno, ya iremos resolviendo. Pues pasa lo que pasa. Dura un gobierno de coalición lo que duró el del señor Azcón y el señor Nolasco, porque eso no estaba atado de origen. O sea, y eso se nota. Cuando tú tienes un acuerdo hecho, oye, está claro, yo he renunciado a esto, tú has renunciado a lo otro y a partir de ahí nos ponemos a funcionar. Por eso hay grandes coaliciones en países como Alemania. Por eso la derecha alemana y la socialdemocracia alemana son capaces de acordar esas grandes coaliciones, ¿no? Porque hay renuncias expresas, bueno, dentro de que tampoco son tan diferentes, hay renuncias expresas a cosas en términos económicos, yo cedo aquí, en términos sociales, tú cedes en esto otro, ¿no? Por un lado, se dice un poco que Vox es ese partido que, digamos, que es la franja roja que hay que huir, todos tenemos que huir de él, pero cada día tiene más diputados y más votos. Bueno, y probablemente yo sí. O sea, es como que la realidad con la política no coincide, es como que hay algo ahí que no... Bueno, pues aquí, vamos a ver, la batalla que se libra hoy en día ya ni siquiera es la batalla del mensaje, es la batalla del relato. Y quien mejor lo construye, quien mejor lo coloca, es quien se acaba llevando el gato al agua. Porque, imagínate, yo podría decir en un momento dado, yo con Vox, vamos, como se suele decir, ni a cobrar una herencia, pero con Bildu tampoco. No es que los esté comparando, no tiene absolutamente nada que ver Vox con Bildu. Pero quiero decir que lo que no puedes es, como hace Partido Socialista en este caso, poner ese candado a un partido como Vox mientras estás gobernando con el apoyo de partidos, que vamos, yo lo tengo clarísimo, no es que sean mucho peores, es que son partidos que realmente son para abominar de ellos, ¿me entiendes? Los herederos de ETA. Vox, tú puedes decir pues que en algunos aspectos de temas de estos son muy carcas, que la derechona rancia tradicional de toda la vida, pues que estamos ya en un momento en el que según qué tipo de conductas de la libertad sexual de cada uno no hay por qué cuestionarlas, en fin, que hay que ponerse un poquito, quitarse un poquito esa pátina de tradicionalismo tan rancio y tal, pero no han matado a nadie.
o no digo yo que Bildu haya matado, quiero decir, no han matado o no han respaldado a los que mataban o no han tenido la decencia de pedir perdón, de condenar esa violencia. No han hecho eso. Es decir, Vox en un momento dado no está cuestionando la unidad de España en la Constitución, no está cuestionando la figura del jefe del Estado, cosa que si hace Bildu, si hace Sumar, si hace otros partidos con los que tú estás gobernando. O estás basando tu gobierno en los 7 votos de un partido, de un señor que es un prófugo de la justicia. Y no me compares esto con Vox. Es que un día, puede no gustarte Vox. No, Vox no me gusta, de acuerdo, pero no puedo, en la tercera fuerza política de España, en este caso, ponerle un candado, meter la cabeza bajo la cabeza como si no existieran. Pues están ahí. Y habrá que hablar, y habrá que llegar a acuerdos, y habrá que ver exactamente qué quieren, qué no quieren, qué proponen, dentro de lo que es el marco en el que todos debemos entendernos, que es el marco constitucional. Nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo en Ciudadanos, fíjate, yo ahora estoy trabajando en Navarra. Y todavía hay quien te ataca, esto viene de Ciudadanos, que era un partido antiforalista. No es verdad. O sea, Ciudadanos nunca fue un partido antiforalista, pero por una razón, porque era un partido constitucionalista. Si la Constitución contempla el régimen especial tributario del País Vasco de Navarra, pues nosotros lo acatábamos. ¿Qué pedíamos? Que hubiese un organismo independiente como la AIREF que determinase lo que es el coste de los servicios, el cupo vasco, ¿no? Nosotros llamamos el cuponazo, entonces decir que esto se calcula casi a ojo de buen cubero y siempre barriendo para casa, en este caso para el PNV, ¿no? Pero digo esto porque al final la batalla del relato la gana quien consigue hacer ver que Vox es el demonio de Tasmania, ¿me entiendes? Que para algunos puede serlo, ¿me entiendes? Pero no para quienes están gobernando con partidos anticonstitucionalistas que abiertamente abogan por la ruptura de lo que nosotros conocemos por el Estado español, por nuestro marco de Estado de Derecho, por iniciar un nuevo proyecto constituyente y quienes, en el peor escenario posible ya, no han tenido la decencia de condenar. Y digo condenar impostando porque todo lo más que han llegado a hacer es lamentar. Se lamenta un accidente de tráfico. Se lamenta que mañana llueva si habíamos previsto ir a la playa. Pero no se lamenta un asesinato. Un asesinato se condena, se rechaza, sin paliativos de ningún tipo, ¿no? Pues, en este sentido, yo creo que han conseguido colocar muy bien esa batalla del relato. Vamos a ver qué hacemos dentro del tiempo cuando haya unas elecciones. Y Vox resulta que es un partido que crece. Habrá que preguntarse por qué crece. Es que cada vez crece más. Claro, habrá que preguntarse por qué. Y me refiero que es la tercera fuerza. Claro, eso es una evidencia que está ahí, ¿no? Entonces, estamos en una situación realmente rocambolesca en este sentido. A ver, uno puede decir que no convoca unas elecciones anticipadas, que es la situación actual. Sánchez se le pide que dimita y convoca elecciones, que es lo mismo, ¿no? En un momento dado, pues convoca elecciones, automáticamente dimite el presidente y el gobierno en pleno. Y puede justificarlo diciendo, pues mire, no dimito porque a pesar de los pesares en mi partido, lo que está pasando y la que ha caído y demás, pues yo creo que España va bien económicamente, estamos en un momento de cambio para ocupar posiciones. Puedes crear un discurso político, aunque pueda estar basado en datos más o menos ciertos y demás, pero lo que no puedes decir, no convoco elecciones porque las pierdo. ¿Perdón? Sí. Es que si yo convoco elecciones, ganaría el frente de la derecha. O sea, usted me está reconociendo que ahora mismo hay una mayoría social en España que no le quiere a usted y prefiere la otra opción política y por eso no convoca elecciones. ¿Qué clase de democracia es esa entonces? Bueno, nunca le quiso. O sea, nunca no ha ganado unas elecciones, me refiero. No ha ganado las elecciones, pero él ha sido capaz, con esa habilidad, vendiéndonos a todos, vendiéndonos entre comillas, pero estamos viéndolo ahora, a cambio de que ha podido conseguir determinados apoyos, a cambio de hacer lo que dijo que nunca haría y a cambio, por supuesto, de poner en la moneda, de hipotecar el futuro del marco jurídico y legal que emana de la Constitución del 78, ¿no? Pero, insisto, no es lo mismo decir yo no convoco elecciones porque creo que España no va tan mal, aparte que yo tenga mis garbanzos negros en la olla, a decir no convoco elecciones porque sé que las pierdo. Porque él ha presumido, no ha ganado elecciones, es cierto, pero sí que es verdad que ha creado una aritmética que le ha permitido gobernar. Él sabe que esa aritmética ahora mismo la tiene perdida. Porque sabe que la tiene perdida, no convoca elecciones. Esa razón es muy poco democrática. ¿Está usted privando a los españoles de que realmente elijan a unos nuevos representantes en el Parlamento? Ya volverán ustedes cuando tengan que volver. Pero ahora la excusa es de lo más realmente preocupante desde mi punto de vista. Para mí, volviendo un poco a la situación de Aragón en ese momento, con Ciudadanos y el PSOE en el gobierno, Lambán, como presidente, tenía algo muy positivo y era que no molestaba a nadie.
le gustaba a los suyos porque gobernaban los suyos, porque todos quieren que gobiernen los suyos, aunque lo hagan bien o mal, pero que sean los míos, y a los que no eran los suyos no los incomodaba mucho. No los llegaba a incomodar. Y entonces yo creo que ese fue un poco el éxito de Lambán. Tenía habilidad, venía ya de una legislatura que había sido muy complicada para él. Realmente, claro, es que él venía... Es que hay que contarlo todo, o sea, no es que contarlo todo, me refiero que hay que contarlo para que se entienda. El gobierno de Lambán de 2015 a 2019 es un gobierno en el que Lambán sufre mucho con Podemos. Echenique se las hace pasar de metro. O sea, ahí hacen una labor de zapa y de presión brutal. Claro, cuando él ve la oportunidad del 19 de pactar con Ciudadanos, se le abre el cielo. Claro, cuando de repente ve que no va a ser posible, él se sube por las paredes, porque había ocurrido algo que no me afectaba a mí, es decir, yo no estaba aún en Ciudadanos, y es que había un compromiso previo. O sea, a Lambán se le dice, si en un momento dado permites que sea Ciudadanos quien consiga la bonificación del impuesto de sucesiones y demás y tal, va a ser prácticamente impensable que si sumamos no podamos gobernar juntos. Y él toma una decisión que a él no le beneficia en absoluto. Un gobierno de izquierdas con la Chunta y con Podemos, quitar sucesiones y donaciones le generó muchos problemas dentro de aquel gobierno. Pero bueno, era una inversión en el corto plazo, decir, bueno, a ver si es verdad que estos de Ciudadanos que parece que van bien, que van para adelante y tal y cual, y luego podemos sumar. Entonces, claro, cuando se produce el resultado electoral que daba una mayoría absoluta holgada, porque esa es otra, fuimos a un cuatripartito, la opción otra era PP, Ciudadanos, par con el voto fuera de Podemos, pero había una opción clara que era 24 del PSOE, 12 de Ciudadanos, si no me fallan los cálculos, son 36. 2 por encima de la mayoría absoluta, con 2 partidos en el gobierno de coalición. Cosa que no hemos visto en mucho tiempo, ¿no? O sea, al final o no gobiernas en minoría o las aritméticas son complicadísimas. Y la gran sorpresa de él es cuando él espera la llamada o espera que hablamos de lo que teníamos pendiente y esa llamada no se produce porque no era un farol. O sea, ya había una cerrazón total de la Dirección Nacional de Ciudadanos en ese momento de no pactar nada, absolutamente nada con el Partido Socialista. Bueno, se exigía un decálogo de una serie de cuestiones que era un poquito hacer... pues posibilitarlo. Bueno, es decir, si hay algún dirigente socialista que acepte el decálogo, hubo algún alcalde, en vez de por Guadalajara o Ciudad Real, que lo aceptó, podríamos hablar, ¿no? Y fíjate, mira, ¿sabes lo que pasa? Que no he hecho entrevistas, ahora me estoy aquí soltando y tal, y te voy a contar alguna cosa casi exclusiva, porque fueron cosas que pasaron entonces. Una de las cosas que yo le pedí a la Maya en tiempo de descuento, antes de que se constituyera el Parlamento y a partir de empezaran las negociaciones, que obviamente ya habían empezado, pero esto creo que era un 20 de junio del 2019, y ese día que íbamos a las Cortes y demás, había un set de Aragón Televisión, me entrevistaron a mí y tal, y yo creo que en Aragón Televisión lo dije. Se acababa de constituir o se constituía el gobierno de María Chivite en Navarra, donde por primera vez, y luego se ha visto que era una avanzadilla lo que iba a pasar en Madrid, el PSOE pactaba con Bildu, una investidura, en este caso de María Chivite. Y ahora hemos sabido que detrás de eso lo que había era pues una serie de acuerdos de empresas, Santos Cerdán, en fin, toda la trama esta tan tremenda que estamos conociendo estos días, ¿no? Pues yo recordar que fue en Aragón Televisión, en la entrevista que nos hacían ahí, y yo le pedí al señor Lambán, dije, yo si el señor Lambán ahora mismo condena, rechaza y dice que como socialista, no voy a decir que se sienta avergonzado, pero que no acepta y no comparte el pacto del Partido Socialista de Navarra con Bildu, yo me comprometo a ir a Madrid, hablar con el señor Rivera, hablar con el señor Villegas, que es el secretario general, y tratar de llegar a un acuerdo. Yo lo dije en antena. Cuando luego salí y tal, hubo un dirigente socialista de la vieja guardia aquí pretoriana del PSOE que me cogió por banda y me dijo, ¿qué más te da a ti Navarra? Y dije, vamos a ver, pues ¿cómo me va a dar igual Navarra, que es una comunidad vecina? Con la que, y es España. O sea, que a mí no me da igual, yo no puedo jugar la carta de no, yo aquí lo mío, Aragón, tal, y los demás que les vayan dando. No, me preocupaba la situación, porque luego además ha sido una mancha de aceite, ya lo hemos visto que ha llegado al gobierno de la nación, ¿no? Entonces, en aquel momento se le apretó al PSOE en esa dirección, ¿no? Es decir, tenéis que, si el sanchismo entonces todavía no había cuajado del todo, es decir, tenéis que declararos antisanchistas para que nosotros en un momento dado podamos llegar a acuerdos con vosotros, ¿no? Yo creo que ahí, pues bueno, Lambán obviamente tuvo que jugar la carta de la lealtad a su partido. Una cosa es lo que él pensaba y otra cosa es el margen de maniobra que él tenía, ¿no? Y sobre todo porque él estaba convencido, pero no porque fuera un ingenuo, sino porque tenía ese compromiso de que si los números daban, habría un gobierno PSOE-Ciudadanos
después de que Ciudadanos hubiese podido jugar su gran carta que al PP le deja totalmente descolocado, que es que sean estos 5 diputados que entonces tenían en las Cortes los que consigan arrastrar al PSOE a lo que es la bonificación del impuesto más injusto que existe en el panorama empresarial, ¿no? Que es que tú tengas que pagar doblemente por heredar lo que tu padre lleva toda su vida pagando, ¿no? No tiene ningún sentido. Es decir, te condenan por tener, pues vaya, o sea... Sí, es algo que no tiene mucho sentido. Y el otro día, no sé si era un post o una declaración tuya, en la que decías que para ti había sido un honor, si no me equivoco. Sí. Fueron las palabras, el haber trabajado junto a Lambán. ¿Qué ha significado para ti trabajar al lado de una persona como Lambán? Me ha reconciliado con muchas cosas. Si yo me hubiese ido de la política, porque ya no estoy en política, sin haber conocido ya no solo a Javier Lambán, y otras personas que también he conocido, lo que pasa es que él tenía la relevancia y el protagonismo que tenía como presidente de la comunidad. Si yo no hubiese tenido esa experiencia, el desencanto, que lo ha sido en muchos aspectos, habría sido total. Ahora cualquier persona que entre en una lista electoral o que ocupa un cargo y tal y cual, dice que yo soy político. Vamos a ver. Se ha devaluado muchísimo la palabra, el término. Se ha degradado. O sea, hoy en día político parece que es cualquiera es como si un profesor de filosofía dijera yo soy filósofo. No, usted es profesor de filosofía, pero el filósofo es una persona que crea filosofía. Entonces, hoy en día hay muy pocos políticos de verdad. O sea, entiendo político la equiparación a lo que yo creo que diferencia a la persona que realmente es capaz de hacer las cosas pensando única y exclusivamente en el bien común. Ya no solo suyo o de las personas que le rodean en ese momento, sino de lo que serán las próximas generaciones. Que esa es la diferencia que siempre se ha dicho, ¿no? No sé si fue Churchill o el que dijo, a ver, el político piensa en las próximas elecciones, el estadista piensa en las próximas generaciones, ¿no? Entonces yo, con Javier Lambán, he tenido muchas conversaciones, sobre todo en la época de la pandemia, porque claro, la pandemia ya pasó. Pero cuando estábamos en plena pandemia y no sabíamos exactamente dónde íbamos, que podía haber sido o poco no, porque ya estaba siendo mucho en el momento que empezó a morir gente, pero yo llegué a ver el apocalipsis zombie, ¿me entiendes? Que igual estamos en el fin del mundo y no lo sabemos. Y en ese momento has de gestionar y has de decidir. Yo, por supuesto, desde el primer momento tendí la mano. Aquí no... La oposición va a ser absolutamente constructiva porque ahora sí que tenemos un enemigo común, ¿no? Y tuve muchas conversaciones con él. Jamás le oí o le vi poner sobre la mesa algo que condicionara la toma de una decisión a su futuro personal o al de su partido. Es decir, yo haría esto, hago esto, ver esto en las próximas elecciones, le daba igual. Él y el PSOE, en el sentido de que había que tomar decisiones basadas en las personas, en la gente, ¿no? Entonces, nació la Mesa de la Reconstrucción, que fue una de las iniciativas que yo llegué a una de esas reuniones, que tenemos que hacer una especie de grupo de trabajo donde estemos todos los partidos políticos, los agentes sociales, representantes de la ciudadanía y demás, para afrontar en común este problema. Es curioso porque ahí el Partido Popular estuvo. De esas reuniones de trabajo salieron, parece que eran 273 medidas, no sé, soy muy malo yo con los números para recordar, totalmente consensuadas, que estaban los microcréditos, no sé qué, las ayudas a las familias. Basándose en ese documento, se hizo lo que era la memoria económica para ponerlo en práctica, que era el presupuesto de la comunidad para 2022. Lo que es un acto de coherencia, Ciudadanos votó a favor aún estando en la oposición. El Partido Popular votó en contra. No solo votó en contra, sino que aquel día me cayó más leña a mí como portavoz de Ciudadanos que al propio Lambán como presidente del gobierno de la comunidad. Pero, señor Pérez, ¿se da usted cuenta de lo que está haciendo? ¿Está usted aprobándole el presupuesto al gobierno? Oiga, y si el presupuesto es bueno, lo hemos hecho entre todos y es el que ahora mismo nos conviene, ¿qué pasa? Claro, hemos convertido la política en eso, en cuanto peor mejor. Es decir, yo necesito que el señor que está en el gobierno lo haga fatal o yo pueda decir que lo hace fatal porque es la única manera que me votarán a mí y yo le quito a él para ponerme yo. Es que nos olvidamos que si él lo hace mal, si el que gobierna lo hace mal o las cosas van mal, el que perjudica es el contribuyente, es el ciudadano a pie.
que gobierna va a seguir teniendo sus sueldos, sus prebendas, le durará menos tiempo, más tal. Entonces, claro, era una situación absolutamente perversa. Y de estos temas hablábamos mucho. Y yo descubrí al estadista, o sea, yo llamo a Javier Lambán un hombre de Estado, un hombre con suficiente altura de miras como para en un momento dado pues renunciar a según qué planteamientos que él pudiera haber tenido en una etapa de su vida, de su juventud, como hemos podido tener todos, y enfrentarse a la realidad que en cada momento te toca ver, ¿no? El problema que tú y yo con Lambán es que nos conocimos tarde. Es verdad. O sea, él no, yo creo que cuando le dijeron que yo iba a ser candidato de Ciudadanos, que era en quien él basaba, se le rompen los esquemas, porque él pensaba que la candidata iba a ser otra persona, y dice, bueno, pues que yo con esta persona ya me pone aquí un tío nuevo. Encima no sé ni quién es. Bueno, sí, el de Onda Cero, pero yo había estado muchos años en Madrid. La etapa suya de protagonismo político como presidente de la Diputación de Zaragoza, tal, yo apenas la viví. Y ya cuando llego ya es presidente de la comunidad. Entonces no habíamos tenido apenas trato, ¿no? Y bueno, fue una campaña durísima, ¿no? El chico este de Ciudadanos decía, no tiene ni puta idea, dijo una vez texto, luego me escribía, me pedía perdón y tal, pero yo en el debate fui durísimo con él, le dije, usted lo que pasa es que lleva 30 o 40 años sin bajarse de un coche oficial, no tiene ni idea de lo que es la calle, el problema de la gente y tal. Buah, salía ahí encendido como un Miura y tal. Y a veces lo he pensado, fíjate, si hubiésemos tenido conversaciones como las que tuvimos después, yo creo que entre los dos podríamos haber construido el relato perfecto que hubiese facilitado ese gobierno lógico de coalición entre un PSOE moderado socialdemócrata y un partido como Ciudadanos que habría puesto sus exigencias, digamos, la parte económica habríamos podido dar nosotros más peso y en otra parte más relacionada con derechos sociales y demás, a lo mejor podrían haber impuesto ellos su criterio sin que nosotros nos hubiésemos tenido que sentir incómodos, ¿no? Habría cosas como la gestación subrogada que no nos habríamos entendido, las custodias compartidas, pero bueno, al final lo que decía antes, un pacto es un pacto. Yo a lo mejor tengo que tragarme esto y renunciar, pero lo retomaré el día que tenga una mayoría suficientemente amplia para poder hacerlo. Hemos visto durante todo este tiempo que la figura de Lambán se ha ido ganando curiosamente el respeto de la gente de derechas y gente más de centro, y se ha ido ganando poco a poco el odio, entre comillas, de la gente de su partido, de la gente de izquierdas. Yo creo que a Lambán odiarle no le odian. Puede haber gente que tenga resentimiento hacia él, bueno, pues porque de alguna manera les ha dejado un poquito con las vergüenzas al aire, ¿no? O sea, gente que se ha escorado, que ha cambiado de bando, que hoy le apoyan y mañana no. Entonces, bueno, pues esta gente no se siente cómoda, a nadie le gusta que en sus vergüenzas se les deje en evidencia, ¿no? Cuando hablamos de transfugismo, tanto externo, porque te vas a otro partido, como interno, porque estás con una familia y de repente pues cambias de lado, ¿no? Pero cualquier persona mínimamente honesta consigo misma, yo creo que tiene que valorar una actitud de coherencia absoluta por parte de Javier Lambán en la forma en que él ha entendido la política y que él ha practicado. Hay mucha gente, muchos votantes del PP que valoran la figura de Javier Lambán, vamos, lo sé porque los conozco. Aquí lo que pasó, y fue así, hay que darle la enhorabuena por eso a Jorge Azcón, supo hacer una campaña electoral en la que consiguió construir, como decíamos antes, el relato tan sencillo de decir, votar a Lambán es votar a Sánchez. Eso caló, el propio Lambán era consciente de que eso le iba a hacer muchísimo daño, y fue lo que pasó en Aragón y en toda España. Sí, pasó en todas las comunidades autónomas. En todas, es decir, al final, desde un punto de vista de análisis político, la sensación que queda es que Sánchez priorizó reconstruir el partido para hacerlo a su imagen y semejanza por encima del resultado electoral. Es decir, ¿qué prefieres? ¿Perder el gobierno de Aragón y tener un partido controlado por ti? ¿O seguir gobernando en Aragón, pero vas a tener ahí la mosca cojonera de Lambán tocando las narices? Y Sánchez dijo, no, quiero jugar más a largo plazo, ¿me entiendes? O a medio plazo. Prefiero tener el partido en torno a mí. Y lo estamos viendo ahora, con todo lo que está pasando. Sánchez está aguantando, entre otras cosas, porque el núcleo duro del partido, toda la militancia de base, pero esa se la escucha poco y normalmente no se atreve tampoco a alzar mucho la voz, ¿no? Pero entre su círculo más cercano es prácticamente una idolatría lo que hay, ¿no? Llama la atención desde fuera que la misma masa socialista en Aragón apoyaban a una persona que era una persona conciliadora como es Javier Lambán, y que ahora apoyan a una persona que desde fuera da la sensación que solo busca confrontar, que es Pilar Alegría. Da la sensación que ha venido a Aragón a enfrentar a un lado y al otro y a poner a la gente a discutir como los tenemos en Madrid. Quieren traer Madrid a Aragón, cuando Aragón hemos sido una tierra de pactos, que hemos dicho siempre. Una tierra que siempre hemos sido
capaces de entendernos. Me cuesta entender cómo la misma masa social puede sentirse conectada, identificada con dos perfiles tan diferentes. Yo es que eso no lo tengo tan claro. O sea, no creo que sea así, ¿eh? Lo que pasa es que los partidos hay que conocer cómo funcionan por dentro, ¿no? Y la militancia, pues, mira, cuando estaba la pugna entre Sánchez y Susana Díaz, en las primarias aquellas famosas, cuando Sánchez, el grupo del Peixot, cuando iba con el coche con Santos Cerdán, con Coldo, con Ábalos y demás, entonces recorriendo España, una persona que estaba, no le habían expulsado del partido, pero estuvieron a punto cuando descubren el numerito aquel de la urna detrás de la cortina metiendo votos, eso, o sea, lo podían haber expulsado en ese momento y al final dijeron, vamos a hacer aquí más señal del largo video porque Sánchez está acabado, decían, ¿no? Bueno, pues él, hay que reconocer, se echó, en fin, se vino arriba, cogió el coche, sus 3 amigos, y se fueron a recorrer España como él dijo que iba a hacer, pueblo, ciudad a ciudad, y aún así, no tiene nada que hacer. Tiene Susana Díaz que tiene el apoyo de los varones y todo y tal. Llegaron a Zaragoza, antes de pasar por aquí la caravana oficial, vinieron a preparar el terreno. Margarita Robles, entonces era quien estaba apoyando a Sánchez en esa campaña, porque Pilar Alegría estaba apoyando a Susana Díaz, ¿eh? No nos olvidemos. Sí, esto es que la historia tiene... Pero bueno, oye, eso en realidad, pues lo que hablábamos antes, en un momento pues cambia de opinión. Desde que se cayó Saulo de Tarso del caballo, se convirtió en San Pablo, aquí puede pasar de todo, ¿no? Pero en aquel momento recuerdo que tuvimos un café, los que entonces éramos directores de medios, y fíjate, recuerdo que fuimos muy poquitos, pero no por desprecio a Margarita Robles, porque al fin y al cabo, sino porque veíamos que Sánchez no tenía nada que hacer. Estaba con ella Susana Sumelzo, la diputada de GEA de los Caballeros, y creo recordar que era Altamira Gonzalo, una abogada, una muy buena abogada de aquí de Zaragoza, muy vinculada de toda la vida al PSOE. Nos fuimos a dar un café y bueno, pues nada, en breve Margarita lleva la voz cantante y Susana y tal, vendrá Pedro, tal, cual, y todos estábamos así. Vale, ya tal. Y cuando nos levantamos y nos íbamos, Margarita Robles, yo salía hablando con ella y me dice, pensáis que Pedro no tiene nada que hacer, ¿no? Margarita, con todo mi respeto, o sea, yo creo que no, que es muy difícil, o sea, está totalmente escaldado, quemado después de todo lo que ha pasado con todo y tal. Y me dijo una cosa, que luego cuando pasó lo que pasó, y es que Pedro Sánchez ganó las primarias, vamos a pensar que limpiamente, mientras no se demuestre lo contrario, pero me dijo una cosa que me ha hecho pensar mucho y creo que tiene razón. Dijo, ten en cuenta que en esta votación no participan los votantes del PSOE, participan los militantes. Y para un militante del PSOE, un tío que ha tenido los dídimos, por decirlo de alguna manera, los arrestos, ¿no? En términos así, de decir yo me voy a la calle antes que hacer presidente a Feijóo, a un tío del PP, ese tío dentro del partido es un héroe. Y el partido ahora es el que va a votar. Y pasó lo que pasó. Yo estoy convencido que sí, que ganó Pedro Sánchez, pero precisamente por eso. O sea, un premio a la coherencia y a lo que es la militancia. Entonces, ¿por qué te decía esta anécdota, la refería? Pues por lo anterior, porque realmente una militancia que en un momento dado ha creído que Lambán estaba teniendo un discurso crítico diferente, que encima no gana las elecciones, pues si Lambán no hubiese ganado las elecciones, las cosas serían de otra manera. El poder es el poder. El poder es el poder. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si va a perder el poder alguien y no va a tener la capacidad, pues de lo que normalmente buscan muchos militantes, que es el acomodo, que es el repetir en un cargo, el estar en una lista electoral, automáticamente pues vamos a buscar ese acomodo. Lo hemos visto además. Lo hemos visto recientemente en lo que fue el congreso aquí del PSOE, como había lambanistas realmente convencidos que en el último momento giran. Y ellos te podrán explicar, te pueden dar 20.000 explicaciones y demás, pero bueno, la realidad es la que es, ¿no? ¿Crees que están trayendo el problema, o sea, esa tensión de la ciudadanía que existe en España, la están intentando traer a Aragón? Bueno, eso ya lo decía Zapatero, ¿no? Lo de que hay que generar tensión y hay que generar crispación. Yo creo que en la calle no se ve tanto. Es decir, cuando nos ponemos 4 frikis y hablamos de política y demás, podemos o entendernos o discutir. Siempre hay unas normas básicas de educación y de buen comportamiento que hace que la cosa no vaya más allá, ¿no? Pero en general la gente está más... o sea, al decir, mira, llego a fin de mes, mejor o peor, pero
no me falta un crédito para comprarme un coche cada X tiempo, salir a comer pues, un fin de semana. Oye, pues cuesta encontrar sitio en un restaurante. La gente sale, la gente gasta y demás. Te salen los indicadores de que tenemos unos niveles de pobreza, pero la gente no lo ve en la calle, no ve niños pidiendo, no ve... Entonces, bueno, al final existe esa sensación de decir, bueno, no me afecta, no tal, no cual. Lo que pasa es que, claro, muchas veces de estar en esa situación a pasar a esa situación de angustia, a veces hay un peldaño, no hay todo un tramo de escaleras. O sea, a veces esas situaciones se sostienen sobre bases muy simples, ¿no? Yo creo que esa tensión está más en la opinión publicada, está más en las redes sociales, está más en las tertulias de las que hablábamos antes y demás, que la gente. Yo siempre digo lo mismo. O sea, tú te levantas por la mañana, pones la radio, oyes esas tertulias. Ya no te digo, no hace falta que sea Jimena Los Santos. Quiero decir, cualquiera que esté en una tertulia, tal, cual, y luego sales a la calle y la gente está comprando el pan. Es decir, que no hay barricadas, no hay trincheras, no hay toque de queda, no se oye la sirena porque vienen los aviones a bombardear. Bueno, pues esa es la España real, ¿me entiendes? La otra es la España que nos pretenden hacer ver y demás, ¿no? Te da rabia porque el aragonés tiene un carácter muy conciliador que siempre hemos destacado porque hemos tenido la capacidad de llegar a acuerdos. La derecha con la izquierda, los empresarios con los sindicatos. Más difícilmente. Con más facilidad que a nivel nacional. Bueno, sí, si entendemos, por ejemplo, derecha, en este caso el PAR, pues sí que puede llegar a acuerdos de gobierno con el PSOE y demás, ¿no? Pero da rabia, sí, claro que da rabia. O sea, a mí me encantaría que hubiese un clima político de mucho mayor entendimiento. Hoy o ayer o en cualquier momento estamos oyendo expresiones y estamos leyendo y oyendo cosas que nos hacen realmente decir, la gente no se merece este nivel. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes. O sea, el discurso del hombre de Estado, de la mujer de Estado, o sea, frente al discurso del minuto y resultado, de buscar el tuit, de buscar el titular, de forzar la bronca. Yo creo que la gente no se merece eso. Es todo mucho más serio. Y además, yo creo que esto es una reflexión personal que hago, ¿no? Yo creo que no somos conscientes de que tenemos la obligación de dejar un mundo mejor para las siguientes generaciones. Y yo creo que vivimos mucho en no ser conscientes de que el que viene detrás, ¿qué se va a encontrar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Hay alguna posibilidad de que Ciudadanos vuelva a resurgir o vuelva al panorama político? ¿O es algo que simplemente está ahí dormido? Mira, a mí me hacía mucha gracia cuando yo veía un poco el recorrido de los partidos liberales en Europa, donde ha habido mucha más tradición. O sea, yo una de las cosas, porque he hecho que sí, estuve liderando el partido aquí en Aragón, pero también fui a Madrid, a la dirección nacional, me hice cargo de la vicesecretaría de comunicación y una de mis batallas era conseguir, y al final lo conseguimos, que se nos identificara como esa tercera vía del partido liberal. Es decir, a ver, tenemos un partido socialdemócrata que es el PSOE, tenemos un partido conservador que es el Partido Popular y luego está el Partido Liberal. Porque decían algunos, el PP es un partido conservador, liberal conservador, no sé, no, agua y aceite no, o sea es liberal o se es conservador, es que las dos cosas a la vez no puede ser, ¿no? Entonces, en Europa, yo recuerdo un caso, creo que fue en Dinamarca, el Partido Liberal tuvo un partido liberal, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tuvo una asamblea contemplada en sus estatutos para disolverse. Estaban en la inanición más absoluta. Se habían ido a negro, no tenían representación en ningún sitio. Señores, solo nos queda disolvernos y con los 4 euros que quedan en la cuenta, pues según los estatutos igual hay que darlo a una ONG, a ver qué hacemos. Bueno, pues no pudieron disolverse. No pudieron disolverse porque a esa reunión no acudió el quórum suficiente para poder firmar su propia defunción. Fíjate lo que te estoy diciendo, cómo estaría ese partido que ni siquiera consiguió atraer suficientes militantes para firmar su defunción. Ese partido, que fueron 2 o 3 años después, estaba gobernando. Es decir, se tiene que dar la circunstancia. Hay una cosa que mucha gente me ha comentado y me ha dicho, bueno, es una reflexión que yo lo había hecho, porque cuando Albert Rivera se va y se va del todo y él tiene claro por qué se va, ¿no? Pero, ¿qué habría pasado si Rivera hubiese seguido en Ciudadanos o Arrimadas hubiese seguido en Ciudadanos ahora, en este momento? ¿Qué habría pasado si ahora de repente la gente hubiese dicho, no, perdón, pues tenía razón el de la banda? Pero es que la clavo hoy. No, es decir, podríamos estar pasando, y pasa con los partidos liberales, de la nada al todo. ¿Entiendes? Yo sé que Ciudadanos sigue existiendo, porque sé que sigue existiendo.
La verdad es que la gestión económica del partido fue una gestión muy ejemplar, hay que reconocerlo, lo suficiente como para tener un remanente de caja que permite mantener una estructura, pues porque hay concejales, por pueblos de España quedan concejales de Ciudadanos, pero claro, de eso a tener la fuerza para ir a unas elecciones generales, en un momento como el actual, insisto, con la polarización tan absoluta que la gente va a elegir entre los unos o los otros, o los otros o los unos, un partido de centro un partido liberal tiene muchas más dificultades. Pero yo sí creo que volverá a darse ese ecosistema en el que un partido como Ciudadanos, o los ideales, o los planteamientos, o la oferta política de Ciudadanos, pueda tener cabida. Probablemente se tenga que llamar de otra manera, porque al final tú sabes de marketing mucho más que yo. Cuando una marca se quema o se abrasa, es muy difícil retomar. Es más fácil levantar una nueva marca que es más fácil levantar una nueva marca, efectivamente. Para la gente que nos está viendo, yo creo que en España las personas tienen clara que es un partido de izquierdas, más o menos pueden tener claro que puede ser un partido de derecha o de centro derecha, pero que es un partido liberal. O sea, ¿cuáles son esas bases que tiene el Partido Liberal? ¿Cómo lo explicamos? Porque yo creo que una de las problemáticas que hay es que la gente no lo entiende. O sea, oye la palabra, pero no llega a entender realmente cuáles son los valores que se están defendiendo. Bueno, pues porque no hay tradición. No hay tradición. O sea, en este país tuvimos durante muchos años, anterior a la República, el bipartidismo de Cánovas a Gastas del partido... de un partido conservador y un partido tampoco de izquierda radical, pero más lo que sería equiparable a la socialdemocracia, y se turnaban uno, otro. Nunca cuajó. Todos los movimientos liberales acabaron siendo un fracaso total y absoluto, ¿no? Así como en otros países de Europa no ha ocurrido así, pues en España sí. Entonces, yo creo que hay gente que le cuesta incluso saber, ¿yo soy de derechas o soy de izquierdas? Porque hay cosas de la derecha que me gustan y cosas de la izquierda. Yo siempre digo lo mismo, o sea, lo primero que uno tiene que preguntarse para saber en qué lado está es, en ese binomio que todos queremos compartir, que es el de la libertad y la igualdad, ¿qué es lo que pones por delante? ¿Para ti qué es más importante? ¿La libertad o la igualdad? Quien diga en un momento dado que por encima de todo está la igualdad, o sea, que si hace falta se conculca la libertad con tal de garantizar la igualdad, es obvio que estás en un planteamiento más de izquierdas, que cuando dices que o sea, lo último a lo que uno puede renunciar es a la libertad. Si no hay igualdad, vamos a luchar por ella, la conseguiremos, pero ante todo quiero ser libre, ¿no? Bueno, eso estaría más cerca de posiciones conservadoras o posiciones liberales cuando no te resignas a tener que elegir. Es decir, cuando en un momento dado tú crees que es posible activar un programa político en el que puedas hacer las políticas económicas con la cabeza y las políticas sociales con el corazón. Entonces, ahí es difícil, porque no tienes un dogma. O sea, un liberal muchas veces se tiene que preguntar, ¿y yo qué pienso de esto? Pues yo tengo este pensamiento o esta opinión, pero claro, es que mi partido defiende algo. Ser liberal es sufrir en ese sentido. Yo conozco gente que ha votado a Ciudadanos, que volvería a votar a Ciudadanos con las dos manos, pues que se le atraganta lo de la gestación subrogada, por ejemplo. Para nosotros la gestación subrogada, el incluirlo como un elemento que creemos que debemos defender, es precisamente por hacer uso de esa libertad. Es decir, la libertad de elección, de decir yo quiero ser madre, no puedo, por supuesto gestación subrogada sin compensación económica, ¿no? Es decir, oye, pues no te voy a echar una mano, te voy a echar mi vientre en este caso para llevar la criatura que será hija tuya, ¿no? Pero bueno, eso lo entendemos y pasa también con otras cuestiones, con todo el tema LGTBI, pues había gente que no se sentía cómoda, cuestiones como el aborto, esos temas que son tan sensibles, pero ojo, que creo que pasa lo mismo en la izquierda y en la derecha. Yo estoy convencido que no toda la gente que vota al PSOE comparte muchas ideologías de género y demás, y gente de la derecha, bueno, había casos como Celia Villalobos y demás, que llaman los versos sueltos, ¿no? Con el Partido Liberal hay mucho verso suelto. Es decir, en los partidos liberales es mucho más difícil hacer esas piñas de las que hablábamos antes, ¿no? Es decir, en torno al líder. Es más difícil, o sea, pues la gente tiene más criterio y tal, y en un momento cuando las cosas van bien es más fácil agruparse y seguir al líder. Cuando las cosas empiezan a zozobrar o lo que sea, es más fácil de que se produzca cierta desbandada. Después de tu paso por Ciudadanos, has dado el paso en el que estás en el gabinete de alcaldía del Ayuntamiento de Tudela.
¿Cómo has ido dando ese paso? ¿Cómo has notado ese cambio? ¿Has notado mucho cambio de ser tú la persona que al final está delante de los micrófonos, como hemos dicho antes, a ser la persona que estás ayudando, apoyando y asesorando a la persona que está delante de los micrófonos? Pues mira, te voy a hacer un símil que a lo mejor es un poco así, un poco bruto, ¿no? Pero yo creo que se puede entender. A ver, yo estoy en eso que se llama la segunda profesión, ¿no? Lo que llaman los senior advisors, a gente que estamos ya en un momento que no estamos todavía para jubilarnos, pero tampoco estamos en ese momento de la vida que te quieres comer el mundo, que tienes ambición, que quieres llegar a lo más alto. O sea, yo ahora me conformo con estar ahí donde puedo echar una mano, donde puedo ayudar. O sea, en cierto modo, cuando te decía el símil, me refería a eso, ¿no? A veces me veo como un torero que podría haber triunfado en más plazas, pero que en un momento hablo del ámbito político, no profesional, porque yo profesionalmente estoy encantado dentro del periodismo de cómo me fue y cómo salieron las cosas. Pero en política, en un momento el toro me dio un buen revolcón. Tengo que asumir, la realidad fue que 2019 fue un año estupendo, electoralmente hablando, 2023 no lo fue. Pero bueno, pues soy un toro que a lo mejor ya no es que no pueda, pero a lo mejor yo mismo he renunciado a volver a salir al centro de la plaza, pero sí que disfruto ayudando en lo que puedo y en lo que pueda estar en mi mano a gente que creo que son valores necesarios en política, y en este caso para mí el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, lo es. Creo que es una persona... Hombre, a ver, ahí no soy todo lo objetivo que debiera porque le conozco hace años, viene también del periodismo como yo, fue también candidato en el 19 por primera vez como yo, pero tuvo una mayoría absoluta que ha revalidado, yo entonces no, y después mucho menos, y entonces podemos tener más elementos comunes de gente que hemos trabajado en la empresa privada también, en fin, que tenemos otro tipo de sensibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que él tiene un proyecto que se está notando en Tudela. Yo voy por la calle y cierto una envidia sana, porque la gente le notas que le quiere, que se le acerca, que le saluda. Gente de todo tipo, inmigrantes, no inmigrantes, abuelos, chavales jóvenes, para todos tiene una palabra, para todos, o sea, él lo vive y lo disfruta, ¿no? El gabinete es muy pesado porque es toda la tramoya, todo lo que hay detrás de una actuación política en primera línea, ¿no? Entonces él habló conmigo y me dijo, oye, ¿me ayudas a llevar toda esa parte detrás de ser sensible con peticiones que llegan, con las relaciones institucionales, a la hora de trazar, de hacer mensajes que sean lo más ciudadanos posible, en el sentido de llegar a toda la gente, poniendo a las personas en el centro de todo? Y dije, pues sí, encantado de la vida, ¿no? Y en eso estamos, sin tentación de ningún tipo de volver a la política activa, ni de tratar de hacer carrera política, ni nada de eso, ¿no? Y disfrutando, por lo que veo, porque esa figura de mentor es muy gratificante. Disfrutando, sufriendo un poco, ¿no? Porque la situación que me he encontrado al llegar a Navarra pues es una situación tremenda, ¿no? O sea, de repente hemos visto que por donde ha salido todos los últimos escándalos y demás, y bueno, pues vuelves a revivir esas luchas o esos programas tan ilusionantes que tú tenías para acabar con la corrupción, para conseguir la regeneración de tu país. Y entonces, pues bueno, estás en otra labor, estás en otro papel y ya está. Y así es como son las cosas, ¿no? Vamos llegando poco a poco al final de la entrevista y es en esa parte en la que os cedo la dirección del programa y os permito que seáis vosotros los que me hagáis una pregunta. Pues yo te preguntaría, no tengo más remedio de preguntarte qué te ha parecido esta charla, ¿no? O sea, si ha cubierto tus expectativas, no las ha cubierto. Sí, me he escaqueado mucho, de hecho todavía me ha quedado hablar en politiqués, que se dice. Ha sido bastante transparente, bastante directo. Es verdad pues que tú mismo sabrás si en algún momento has intentado proteger alguna información, porque cuando te hacen una entrevista no estás obligado a tener que dar toda la información. Tenía muchas ganas de tener esta charla porque sí que es verdad que te sigo desde hace tiempo, lógicamente sobre todo desde tu etapa en Ciudadanos. Ha sido una pena, por lo menos para gente que hemos votado a Ciudadanos, que desaparezca el espectro político, porque era un poco ese partido que mediaba entre las dos Españas, para que lo entendamos de alguna forma, y para mí ha sido muy enriquecedor, de verdad que sí. Pues yo te lo agradezco, sobre todo por eso, porque a día de hoy todavía hay gente... Hombre, a mí me sigue reconociendo más gente por mis intervenciones en la época de la televisión, cuando yo hacía el informativo regional de aquí, y luego alguna irrupción que he hecho en Telenacional y demás, que por la política, lo cual digo, bueno, pues menos mal tal. Pero
A mí hay gente que me ha venido a decir enfadada incluso, ¿no? Yo os voté, y qué decepción, tal. Pero siempre la decepción pasaba en eso. ¿Cómo permitisteis, Rivera permitió que Sánchez gobernara? ¿O cómo permitisteis aquí que el cuatripartito y tal, cual? Pero nadie te dice, qué decepción, panda de chorizos, cómo os lo habéis llevado todo, cómo nos habéis mentido, cómo os habéis corrompido, cómo habéis robado. Nadie nos dice eso. A mí en ese momento, ni nos lo puede decir. En ese momento fue un pacto que me molestó, porque al final tú ya sabes que cuando votas un partido que probablemente no tenga el poder y vaya a hacer de bisagra, te puedes encontrar con este tipo de situaciones. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, yo creo que a mucha gente el gobierno de Lamán no nos ha molestado para nada. No, pero ahí sí que me voy a poner yo un romerito, digamos. Yo creo que nosotros demostramos, yo era el portavoz del grupo, pero éramos un grupo de 12 diputados, que se puede ser muy útil desde la oposición. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros hubiéramos adoptado una oposición a la contra, como la tradicional, tanto del PP cuando está en la oposición como del PSOE cuando está en la oposición, de decir, mire, ni agua, es decir, a la contra, cuanto peor mejor, pim, pam, pum. Vamos, es impensable pensar que estos 4 años de estabilidad, incluido con la pandemia, hubiesen sido los mismos. Es decir, Lamán estaba gobernando con partidos como Podemos y la Junta, que sabían perfectamente que tras la pataleta inicial o el error inicial de no haber entrado nosotros en un gobierno de coalición con el PSOE, una vez ya ocurrido todo lo que ocurrió con la segunda vuelta electoral en noviembre del 19 y demás, las cosas habían cambiado. Es decir, si se hubiese roto el gobierno de coalición del cuatripartito, pues porque Podemos, la Junta, hubiesen dicho por encima de nuestro cadáver la ampliación de las estaciones de esquí, o por encima de nuestro cadáver cuestiones de tipo económica, la ley de simplificación administrativa, que fue una de las cosas que nosotros pusimos encima de la mesa. Pues yo puedo decir que probablemente Aragón habría estado sin gobierno 3 días, lo que nos hubiese costado firmar el Pacto Ciudadanos-PSOE. Eso lo puedo decir y creo que lo sabe mucha gente. Y eso da estabilidad. El tener un gobierno que sabes que hay plan B, da estabilidad, que es lo que no estamos viendo ahora. Es decir, oiga, como el plan B es que gobierna la derecha, yo no disuelvo el Parlamento y tengo unos socios que, como ellos piensen igual que yo, que antes de que vengan estos vamos aquí a tragar carros y carretas, ¿me entiendes? Pues estoy tranquilo, de momento puedo estarlo. En ese caso no lo estaban. O sea, había partidos como la Junta y como Podemos que tuvieron que hacer muchas más concesiones al gobierno de Lamán o a Javier Lamán de las que hicieron, porque sabían que Lamán tenía un plan B que se llamaba Ciudadanos. Y eso puede parecer decirme, claro, es que así no. Pues así precisamente es como uno puede gobernar con estabilidad. No solo Aragón, pues porque desgraciadamente es una comunidad que no tiene el protagonismo que debiera tener, ¿no? Pero si lo que ocurrió en Aragón hubiese pasado en Madrid, en Andalucía, yo creo que estaríamos en las escuelas de ciencia política. Porque dime tú, ¿quién aguanta un cuatripartito, 4, uno de ellos de derecha o centro-derecha como el PAR, enfrentándote a un panorama incierto de crisis y de desastre absoluto como es una pandemia? Oye, aguantar los 4 años con 4 presupuestos. Ya tenemos presupuestos prorrogados tanto en Aragón como en el gobierno de España. ¿Eso cómo se consigue? Pues sabiendo que hay gente dispuesta a renunciar a algunos de sus planteamientos políticos, a ceder y a facilitar las cosas para que el contribuyente, el ciudadano, que es a quienes nos debemos, no a nosotros mismos, le vayan bien las cosas y salga, ¿no? ¿Y esto en qué se basa? Pues en el concepto que tú puedes tener de lo que es el poder. Existe el poder como sustantivo, que tengo el poder, ahora mando. Soy puto amo, eso suele decir, ¿no? Que decía Puente de Sánchez. Tengo el poder, puedo, soy poderoso. Claro, entendido como sustantivo, bloquea mucho. Pero cuando tú lo entiendes como verbo para hacer perífrasis con otros verbos es maravilloso. Poder ayudar, poder resolver, poder hacer, poder crear. Es una maravilla y ahí es cuando a mí me duele cuando dicen es que la política es... No. La política no es mala, la política es una herramienta necesaria, es una herramienta apasionante cuando trabajas con ella para hacer cosas buenas, ¿no? ¿Quién la malogra? Pues la malogran los que se autodenominan muchas veces los políticos que piensan en ellos mismos y en sus propios intereses, pero ha pasado... Pasan otras instituciones también, ¿no? O sea, la Iglesia Católica no es en sí misma mala. Habrá curas que sí, que son de una manera o de otra y tal. Bueno, pues lo mezclo un poco de ejemplo un poco de trazo gordo para que se entienda, ¿no? Pero cuando la política tú la ejerces pensando en el bien común, aunque eso te suponga tener que apoyar un presupuesto al gobierno porque consideras que ese presupuesto es el que en ese momento conviene,
quitando cosas, no se trata de regalárselo. O sea, yo además le puse encima de la mesa una ley de simplificación administrativa que a la izquierda pues le molestaba mucho, pues porque, bueno, pues se sabe, a veces los sindicatos, los funcionarios, no sé qué, creen que alguien se van a externalizar los trámites y las cosas, con lo cual ya externalizar significa empresa privada. Y la MAN dijo, la compro porque creo además que es buena, no porque, bueno, pues los otros tuvieron que decir que sí. Al final la política es pactar. La política es pactar, pero sobre todo cuando tienes posibilidad de alcanzar esos pactos. Yo insisto, para mí fue la prueba del algodón de que esto es un juego de intereses creados. Es decir, ¿cómo es posible que hayamos sido capaces de consensuar casi 300 medidas sociales, económicas, culturales, todo, para hacer frente a la pandemia? Y cuando dices, oye, esto ahora vamos a convertirlo en realidad con la memoria económica, que va a ser el presupuesto de la comunidad, ahí ya el PP dice, no, pero nosotros no podemos votar a favor del presupuesto. Pero es porque si has votado a favor de las propuestas. Bueno, es que si nos hubiésemos levantado, como se levantó Vox, de esa mesa, nadie lo habría entendido y tal. Y bueno, pues llega hasta el final. ¿Tú sabes qué imagen estamos proyectando al mundo? Me quiero venir arriba, a España, si quieres, o a Europa. Si ese año 2022 de la pandemia hubiésemos sido capaces de aprobar por unanimidad el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿que Vox hubiese quedado fuera? Bueno, ellos juegan su carta. Pero los dos grandes grupos, PP y PSOE, con Ciudadanos, Izquierda Unida, todo, habría sido un ejemplo, sobre todo de transmitir confianza a la gente y se voy a decir, bueno, tenemos una clase política que parece que está dispuesta a entenderse por el bien común, ¿no? Bueno, pues eso duró lo que duró, y generó lo que generó. A veces es complicado porque hay intereses muy contrapuestos y como tú bien has comentado, su interés no es la ciudadanía normalmente, los partidos políticos, sino que el interés es poder mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. El cortoplacismo. El cortoplacismo, o sea, se juega la carta del cortoplacismo, de decir, bueno, yo tengo que pensar dónde voy a estar yo el año que viene, si hay elecciones, estoy bien situado, no estoy bien situado. Si la política tendría que ser algo a lo que hubiese que llevar a la gente a rastras, te lo digo sinceramente, está mal pagada, y lo digo así de claro, está mal pagada si se tiene en cuenta que habría que intentar atraer el mayor talento, la gente más dispuesta, con más mérito, con más capacidad. ¿Qué pasa? Que la gente que tiene esos requisitos está 3, 4, 5, 10 veces mejor pagada en la empresa privada. ¿Entiendes? Y con menos exposición. Y con menos exposición pública, con menos problemas, en fin. O sea, entonces, al final, pues tienes que encontrar mirlos blancos. Yo no digo que sea uno de ellos, pero realmente en mi caso pues fue un caso muy, muy llamativo. Es decir, este tío está renunciando a la mitad de su sueldo, se va a complicar la vida. Me pidió en un momento que me apetecía hacerlo, quise hacerlo, pero es muy difícil, después de una experiencia como la que yo viví, que si alguien me dijera, oye, me han ofrecido entrar en política, yo le dijera así, sin más, pues mira, adelante. En fin, tendría que sentarle en una charla muy sesuda, como hicieron conmigo. O sea, yo hablé con gente y hubo alguna persona que había pasado también por la política y me previno, me dijo, te vas a encontrar esto y esto. ¿Por qué es así? Y decía, no, claro, es un partido nuevo, ha venido para otra cosa. Al final es el partido. O sea, el partido, la propia estructura, la propia dinámica, el cómo funciona el partido, lo que hace que las cosas sean como sean. O sea, hay un líder y o estás posicionado al lado del líder y tal, o pasa lo que pasa, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por haber aceptado la invitación. Gracias a vosotros. Por haber estado charlando, incluso por habernos enterado de cosas que ni siquiera muy a gusto, ¿no? De verdad, pero no por nada, que... sino porque tampoco había habido ocasión. Yo, sinceramente, no... Hay cosas que no... Fíjate que no doy nombres y apellidos de personas y demás, pues porque no me parecen normal. Yo soy muy respetuoso, la gente toma sus decisiones y ya está. Pero sí que hay cosas que sí que me gusta explicar porque creo que es bueno que la gente las conozca y las entienda para a partir de ahí poder tener sus propios juicios de valor. Exactamente. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.